Vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta teleconferencia, agradeciendo por supuesto a Blau Castañeda por su tiempo y su valiosa contribución que nos acaba de brindar. Ahora también agradecemos la participación de la autora Rosario Zabaleta. Ella cuenta con una maestría internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera en España. Cuenta con una maestría en Finanzas Públicas. Cuenta con amplia experiencia en el campo del planeamiento, el presupuesto público, con más de 20 años de experiencia en la Subdirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y profesora de muchas y prestigiosas instituciones del país que nos acompañan en este tema del presupuesto público. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Bueno, gracias por la quisiera, presentación y no sé cómo están llevando a cabo. Si primero hacemos la pequeña presentación que se ha hecho o sí, empezamos con preguntas. ahorita lo voy a presentar y yo lo voy pasando a su diapositiva doctora, para ir comentando brevemente los aspectos más relevantes con respecto al Ok. presupuesto. En diciembre de este año ha salido la ley del presupuesto, ya tenemos aprobado, son más de 214.000 millones que se van a poner Ujú. a disposición de las instituciones, y ahí están viendo más o menos cómo va a distribuirse tanto en el gobierno nacional, en el gobierno regional y en el local. Y efectivamente aquí tenemos una presentación, vamos a colocarla. Mientras tanto, doctora, ¿cuáles serían sus primeras impresiones con respecto a este nuevo presupuesto público que estamos próximos a ejecutar? A ver, el presupuesto, como si hacemos un comparativo con lo que tuvimos el año 2022, en realidad es mayor en casi un 9% adicional. Pero eso significa eh, en términos normales, hubiera estado perfecto, pero luego de ver la ley y el contenido, vemos que tenemos varios, digamos, compromisos que ya están establecidos en los diferentes articulados, ¿no? Como los bonos, como los incrementos, como lo que está aplicando la ley 31.188, ¿no? Que es la que tiene que ver con la negociación colectiva. Entonces, lógicamente se ha tenido el cuidado de decir que algunos de esos bonos se deben entregar en diciembre. ¿Por qué? Porque para este año 2023 el presupuesto estaba totalmente distribuido. Sin embargo, para el año 2022, eh, las entidades, quizás por los problemas que hemos tenido en el país y seguimos teniendo, eh, no han podido ejecutar, han ejecutado muy poco, ¿no? Al menos hasta que pude revisar el- la ejecución, creo que lo vi por última vez a fines de noviembre, ¿no? O los primeros días de diciembre, se faltaba por ejecutar un 23%, y eso significaba pues más de 50.000 millones, ¿no? Entonces, ya la del 2023 estaba aprobada, ¿no? Entonces, precisamente de eso es de lo que se trata un poco, lo poquito que les pueda dar de la, de la ley, ¿no? En realidad, toda la ley prácticamente ha sufrido modificaciones, ya sea muy pequeñas, muy grandes, o simplemente han desaparecido artículos, ya han ingresado nuevos artículos. Doctora, ¿Ok? usted que a lo largo de estos años viene desarrollando estos temas y también Ujú. recibe información relevante en cuanto a al desarrollo del presupuesto de las instituciones, ¿cuál podría ser de repente los problemas que las instituciones tienen para que, si se quiere, se tenga tan baja ejecución? Eh, Así, hablando en forma general, en realidad este último año entiendo que ha sido por los problemas ya del gobierno que ha habido, ¿no? Porque han habido muchos cambios. Al haber muchos cambios y empezarse, si bien es cierto, se continúa con lo que ya se tenía,
O sea, con lo que se había programado, la entidad, y así como decía hablado, ya hay proyectos en ejecución. Entonces eso es como que iba continuando. Por eso es que se ve algo de ejecución. Pero si eran proyectos nuevos, proyectos que ya estaban terminando expediente técnico, ¿no? Y que se tenía que empezar a hacer el proceso de licitación, simplemente estos cambios pues han hecho que se paralicen las cosas, ¿no? Y finalmente, simplemente que no se ejecute tanto. A pesar de que hubo un artículo en la ley de presupuesto del año 2022, que es el se puede decir bueno, no me acuerdo, pero me parece que es el 45 o el 100, 105, si no mal no recuerdo, donde permitía que las entidades no solamente salgan recursos de la reserva para diferentes pliegos, sino que los pliegos podrían devolver. Entonces muchos pliegos se han dedicado a devolver en vez de ejecutar, ¿no? Porque simplemente no querían verse de que habían ejecutado pues un 50%, un 40%, ¿no? Entonces yo decía, pero este es un engaño, muchachos. ¿Por qué? Porque aparece como que se hubiera ejecutado, qué sé yo, el 90%, no, a pesar de haber devuelto tanto, pero en realidad no es así. Ellos mismos han dicho, ¿sabes qué? Esto no voy a ejecutar, desesperados por devolver los recursos. Entonces, así no es el presupuesto, ¿no? Porque la entidad debería asumir el hecho de que no ejecutó sus recursos. ¿Mm? Lógicamente, también con todas las cosas que estaban saliendo, economía un poco oh, es como que al recibir con eso mismo financiaba, es como que ahí mismo daba vuelta a las cosas, ¿no? Después tiene que ver la parte de financiamiento. Perfecto. Y En esa esos línea, recursos están sirviendo para cubrir muchas cosas, ¿no? sí. Lo que no se ejecutó. En esa línea, doctora, ¿cuáles son los cambios de repente que se han dado o las innovaciones para este año 2023, de repente para mejorar los niveles de ejecución? Porque en buena cuenta, el nivel de ejecución tiene que ver con la calidad necesariamente y también con la entrega de bienes y servicios que da la población. En ese sentido, ya haciendo un análisis de repente de manera puntual de lo más importante de la ley que ha sido aprobada para este año 2023 y la directiva que ya debe haber sido aprobada para la elección del presupuesto. ¿Cuáles Sí, ya está serían aprobado. sus análisis, sus recomendaciones? Ya. Eh, lo que sí creo que todos tenemos claro que la ley de presupuesto responde al anterior gobierno. Acuérdense que prácticamente se revisó con el Ejecutivo y se entregó el 30 de agosto. Entonces, un poco lo que se ha aprobado, inclusive y lo que se ha modificado por el Congreso, ya estaba hecho, porque cuando hay el cambio ya es en diciembre, pero el 30 de noviembre ya la ley estaba aprobada, ¿no? Y entonces en base a lo que dice la ley de presupuesto, pues salen los lineamientos y la misma directiva de ejecución, ¿no? Entonces un poco estamos continuando con ese punto. Ahora, ¿qué mejoras se tenga que hacer? En realidad, como han estado también los técnicos, ¿no? en todo el debate, eh, si bien es cierto se han hecho algunos cambios, pero es como que en muchas partes dice, de acuerdo a lo que indique, a lo que señale el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque si no también esto se volvió un caos. ¿Mm? Y esas cosas son las que se tienen que ir viendo durante la ejecución, ¿no? Perfecto. Porque lo que se tiene no va a alcanzar para todo lo que viene aprobado. Es como que tenemos un sueldo, pues, por decir, de 5.000 soles y los gastos con todo lo que se ha puesto en la ley de presupuesto superan ampliamente esa cifra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Economía y Finanzas para poder financiar ese presupuesto? ¿No? Que prácticamente es como que tenemos que ver, por eso les decía, ¿no? Todo lo que se dejó de ejecutar está sirviendo para ejecutar algunas cosas. Por eso es que en la misma norma decía, sí, se entrega el bono de 550, pero es en diciembre.
O sea, prácticamente lo centraba y decía, en diciembre lo entrega. ¿Por qué? Porque tenía que ser con recursos del año 2022, no con la del año 2023, porque no desfinancian el presupuesto. Bien, Y así, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Inclusive el bono de 200, el bono más los 100, igualito, ¿no? Entre otras cosas. bien. Ya analizándose ¿Mm? puntualmente su diapositiva, ahora me dice con toda confianza para poder continuarla. Ah, ok. Ya, entonces, ya, la siguiente vamos a ver el primer artículo. Bueno, hay muchos, he escogido algunos, pero yo le dije, casi toda la ley tiene así cosas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de una modificación de todas las partidas que tienen que ver con los contratos de administración de servicio, ¿ya? Pero también acuérdense del artículo 9. El artículo 9, 9.4, también permite hacer modificaciones entre las específicas de gasto de esta partida, ¿no? Y todavía existe ese artículo número, existe también en la ley actual, ¿no? En la 31638, está ese artículo, ¿no? Entonces dice solamente no puede ser habilitada ni ser habilitadora, ¿no? Sin embargo, se incluye un nuevo artículo que es el 10. Se incorporan mayores ingresos para el financiamiento de personal, pero en este caso incorporas, ¿sí? No es una modificación en el nivel funcional programático. Se están incorporando mayores ingresos para el financiamiento de personal para el 2023 y se le permite al nacional y al gobierno regional, a todas las entidades del gobierno nacional y regional. Entonces, estos recursos que se incorporan tendrían que ser destinados a estas cuatro específicas que tienen que ver con las partidas CAS, ¿no? Porque lógicamente está en el mismo contrato lo que es de salud, aguinaldo y vacaciones truncas. ¿Ok? Y esto está referido solamente a saldos de balance, ¿ya? De recursos directamente recaudados. Antes, hasta el año 2022, simplemente si es que teníamos que incorporar saldos de balance, pues tenía que darse opinión, ¿no? Aquí también piden opinión, no opinión favorable de la Dirección de Presupuesto y de la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, ¿no? Lógicamente, recursos humanos en base a lo que tiene de registro en el AIR, ¿ok? Pero aquí viene la diferencia. Esto se puede hacer y se hace y a través del CIAF. Entonces, con eso entiendo que el tema va a ser más fluido, más rápido, ¿no? Porque también esas personas que han estado contratadas y la misma ley de presupuesto dice que las personas que han sido contratadas en base al DU 031 perdón, sí, 033 y 080, no, 034 y 081 del año 2021, prácticamente se vuelven permanentes. El único requisito que pone es que las plazas estén financiadas. Entonces entiendo que ese artículo entra para financiar precisamente esas plazas o terminar de financiarlas. Pero aquí el otro requisito es que estén en el AIR, registradas en el AIR. ¿Ok? También pudiera haber casos de nuevos CAS, de nueva partida CAS, ¿no? Todavía seguimos en el 10. Un ratito seguimos en el 10. Eh, pero en este caso, si hay nuevos CAS, también se puede hacer, pero en este caso sí ya tendrían podrían ser solamente este año, ya no serían indeterminados como los que ya tenemos en base a la ley 31131, todos indeterminados. Actualmente a los dos DUs que salieron en el 2021, el 34 y el 83, indeterminados. ¿Ok? Entonces, por eso que ingresa ese artículo, porque la entidad iba a decir, no, no puedo, no voy a tener recursos para poder financiar esto. ¿Ok? Ya. Bueno, acá hay algunas consultas. Nos dice, por ejemplo, Pablo, dice, es cierto, este año los gobiernos nacionales y los gobiernos nacionales no van a tener RDR. Esa pregunta no la entiendo, porque se está hablando de saldos de balance. ¿Mm?
Si nos puede aclarar, porque dice, es cierto que este año no va a haber RDR, ya, entonces acá les había fijado eh, que es saldos de balance. Perdón, pues la anterior habla de incorporar ingresos, dice, de la fuente RDR, saldos de balance, y está en negrita, ¿sí? Porque ahorita lo tienen que hacer para que esas personas puedan continuar y entonces en base a eso ya piden el informe favorable a presupuesto bueno, y nosotros como presupuesto también le pasamos a lo que es la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, ¿no? Porque si ya el pliego ha financiado con sus saldos de balance, ¿no? Puede pedirlo y salir favorable, ¿no? Porque si no hay los recursos respectivos, no va a salir favorable. Uh-huh. Lo que sí acá entendemos es que no hay fechas, no hay plazo. No sé si me dejo entender. Porque a veces en otros, por ejemplo, el 9.4 nos dice hasta el 24 de febrero o hasta marzo. No, hay un plazo. ¿Sí? Ya, entonces, no sé, acá tengo otras dos consultas. En un momentito antes de empezar con la siguiente. Dice, entonces los gobiernos locales y regionales pueden aducir que por no tener presupuesto para acá, se cortan los contratos. ¿Cuál fue la justificación? Ya, a ver, y eso no es lo que quiere decir la norma. Acuérdense que la ley dice se convierte en indeterminado. Yo entiendo que la entidad va a tener que ver la forma de, de financiar estos CAS, digamos, ¿no? Y se está dando esa salida. Y como les dije antes, no tiene plazo. De repente tiene para cubrir solamente los primeros meses, pero después va a tener que cubrirlo quizás con sus mayor recaudación, en todo caso. ¿Ok? Ya. Eh, ya, entonces continuamos. El artículo 15, ya sí, aquí ya nos hablan de que tiene que ver la parte de inversiones, ¿no? La certificación de crédito presupuestario y la previsión presupuestaria para inversiones financiadas en el marco de convenios, ¿no? De los pliegos del gobierno nacional, regional y gobiernos locales. En este caso, está referido a que las entidades, nacional con regionales o locales, firmaron ciertos convenios para ejecución de obras, ¿no? Pero esas obras, se puede decir, en muchos casos no han terminado, como que se quedaron en la mitad, o simplemente no terminaron de ejecutar, ¿sí? Tanto regiones como locales no pudo ejecutar. Por eso es que se dice, ¿no? Que se le autoriza este año 2023, tanto a regiones como a locales, ¿no? Que reciban recursos, que hayan recibido recursos por convenios, ¿no? Del gobierno nacional, ¿no? Y de acuerdo al artículo 14, así como aquellos pliegos a cargo de las inversiones incluidas en el anexo 1 de la ley, para otorgar en forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección, ¿no? Una constancia por la previsión presupuestaria por la convocatoria. O sea, si un proyecto pasa el año fiscal, ¿no? Se le puede otorgar una constancia de previsión presupuestaria para que pueda continuar, ¿no? Entonces, el monto de estos recursos que estuvieron previstos en el convenio y también de repente en alguna adenda adicional que se firmó, o de repente el proyecto salió costando algo más, ¿no? Eso sí tendría que estar vigente al 2023, ¿no? Y, y señalar inclusive en que se señale también el mismo convenio o adenda, qué fuente estaría financiando el, las obras, ¿no? Y también previamente al otorgamiento de la buena pro de alguna obra que ha sido licitada, la entidad, o sea, tanto el gobierno regional como local, debe eh, dar la certificación del crédito presupuestario, o sea, de que sí existen los recursos, ¿no? Y esto lo hace la oficina de presupuesto de cada entidad, ¿no?
sobre la existencia, si existe el crédito presupuestario suficiente para la ejecución del gasto, ¿no? Eh, y esto está pues establecido también en el artículo 41 del decreto legislativo 1440. Entonces, esta buena pro tiene que ser solicitada a presupuesto y esta entidad pues dar la famosa certificación para poder continuar con el proyecto, con estos proyectos. Y que no estén pues sin ejecutarse, ¿no? Porque hay muchos que están pendientes todavía aún. Ay, de veras. ¿Puedes pasar al siguiente? Ya, yo estoy tratando de pasar. Ya. Y aquí tenemos algo también referido a la parte de inversiones, ¿no? Eh, entonces, aquí sí nos dicen ejecución de gastos de inversiones a inicios del año, ¿ok? Entonces, aquí lo único que se quiere es que hay que asegurar el financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual de la Gestión de Inversiones y de Proyectos, ¿no? Hay, muchas de estas no se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional, ¿no? Entonces, estos créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2022. Entonces, se les autoriza a que las entidades del gobierno nacional, regional y local puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de su presupuesto, ¿no? Destinados a financiar inversiones y proyectos, ¿no? O sea que el PRIGO lo haga, ¿no? Pero de esos proyectos que quedaron pendientes, ¿no? Que fueron comprometidos, pero de repente no se pudo devengar por X razones, al 31 de diciembre. O sea, el requisito es que esté certificado y comprometido, ¿sí? Para que puedan hacer esa modificación y continuar con esas obras y no haya mayor problema. Pero como dice, a inicios del ejercicio, ¿ya? Entonces, por eso es que lo que se dice es que las anulaciones de las inversiones solo podrían ser efectuadas hasta el 31 de ese mes de enero, ¿no? Para lo cual las entidades de nacional, regional y local quedan exceptuadas de lo que dice el artículo 13.1, 13.2 y 13.3 de la ley de presupuesto, ¿no? Bajo responsabilidad del titular del pliego. ¿Ok? También tenemos el otro punto que también tiene que ver con inversiones, porque realmente es inversiones lo que la entidad deja de ejecutar, lo que más deja de ejecutar, ¿ya? Igual, ¿no? A fin de garantizar las inversiones a cargo de regiones y de gobiernos locales, se crea el Fondo de Inversiones. Este fondo, lógicamente, va a estar a cargo del MEF, ¿no? Eh, ese fondo se crea con 2.500 millones por la fuente de recursos ordinarios. Estos recursos se van a transferir mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, quiere decir mediante decreto supremo refrendado por Economía y Finanzas. Ya, entonces, los decretos supremos que se aprueben, ¿no? Y aprueben estas modificaciones, se publican y deben ser publicados hasta el 14 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que solicitarlos hasta el 24 de febrero de este año. Porque si se da después, ¿no? Después de abril, digamos, ya mayo, a veces siempre piden que sea modificado, que se amplíe el plazo, entonces ya no podrían ejecutar esos recursos. Por eso es que la fecha es como que, inclusive se está dando el plazo hasta el 14 de abril, en muchos casos era febrero, marzo. ¿Ok? Este fondo se financia 2.100 millones con saldos presupuestales de libre disponibilidad de recursos ordinarios en fines del 2022. Porque ya cuando se estuvo discutiendo la ley, ya se sabía que la entidad iba a dejar de ejecutar muchos recursos. Entonces, para que eso, no digamos que se pierda, bueno, no es que se pierda, pero que se diluye porque va a las reservas internacionales, el Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces, se incluye esta ley, este artículo en la ley de presupuesto para que, mire, casi prácticamente creo que el 80%, 2.100 millones de los 2.500 millones, es financiado se puede decir, con lo que no se ejecutó en el año 2022, ¿no? Entonces, imagínense, este artículo 18 del decreto legislativo 1276 determina y establece que se puede hacer, ¿no?
y se efectúa también de la aplicación del artículo 18 literal D, ¿no? El numeral 20 de este decreto legislativo 1276. O sea que se dispone además que los recursos bajo el alcance de este artículo no pueden ser utilizados en reserva secundaria de liquidez. Quiere decir que no podrían pasarse, ¿no? A otros proyectos. Ya se está dando para uno solo. ¿Ok? Y luego tenemos el incremento del monto único. Esto sí tiene que ver con personal, ¿no? Y personal del régimen del decreto legislativo 276. Dice el monto único MUC consolidado, ¿no? MUC. Entonces, aquí el MEF, ¿no? Está autorizado para que mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, apruebe el nuevo monto único consolidado MUC de los servidores del régimen, ¿no? 276, ¿no? Que son los profesionales técnicos y auxiliares, ¿no? No estoy mencionando a los funcionarios, pero eso está más abajito, no se preocupen los funcionarios, ¿ok? Entonces, de acuerdo con la cláusula 25ª del convenio colectivo centralizado, ¿no? Que se dio el año 2022 al 2023, ¿ok? Que esto es en base, pues, a la ley la 31188, ley de negociación colectiva, ¿ok? Entre otras normas, porque también tenemos otras normas que tienen que ver con esta norma de negociación colectiva, como el decreto supremo 008 del año 2022 que saca PCM, ¿no? Donde aprueba lineamientos para la implementación de esta negociación colectiva, de esa ley 31188. ¿Ya? Bueno, pero lo cierto es que ya en la ley de presupuesto nos dice que el nuevo MUC es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable y se encuentra afecto a cargas sociales. Asimismo, es base de cálculo para los beneficios laborales de los servidores de la 276. ¿Sí? O sea, ingresan inclusive los funcionarios. ¿Ok? Entonces, ¿a qué está referido esto? Que nuestro monto base para que nos calculen el CTS, cualquier otro beneficio, si estuviera, es mínimo. ¿Ok? Entonces, esa base es la que va a ser ampliada. Esto no significa que se va a tener que dar mayores recursos, no. Nos están modificando la base para cualquier beneficio. Si, por ejemplo, una persona que sale y tiene que llevarse de repente algo de su compensación por tiempo de servicio de 5 UITs, entonces ya se calcula sobre esa base. ¿Ok? Ahí mismo se autoriza, pues, para el caso del MUP, para los funcionarios, así como y otras disposiciones para que también se les mejore en cuanto a lo que es la 276. Entonces, el decreto supremo entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. O sea, si hay algo que nos mejore, ya eso se va a calcular a partir del 1 de enero. ¿Ok? O sea, puede salir, qué sé yo, en marzo, a mitad de año, pero va a regir a partir del 1 de enero. ¿Ok? Y en el marco del DU 038 del año 2019, ¿no? Lo que es cargas sociales, no es que también nos van a subir, ¿no? Sino que cuando sea mayor al MUV, pues queda lo mismo que tenemos. Y cuando sea menor, entonces ahí sí es igual al nuevo MUV. ¿Sí? Y bueno, esto para poder implementarlo, porque se van a hacer movidas internas, nos efectúan del artículo 6 de la ley del año pasado, de la 31365, y de la ley de este año, la 31368. Es importante este punto, sobre todo para los del régimen 276. Siguiente. Siguiente. ¿Ya no hay más? Ya, yo creo que con eso ya terminamos, ¿no? Sí, porque creo que se nos fue la hora. Ya, el incremento mensual de los servidores bajo el régimen 728, 1057, ya saben cuál es ese. Leyes 30057, 29709 y 28091.
Aquí se le autoriza al MEF que mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, y a propuesta de la Dirección General de Fiscal de Recursos Humanos, se apruebe el incremento mensual de los servidores de los regímenes decreto legislativo 728, 1057, etc. ¿No? Acorde con la 26ª del convenio colectivo centralizado, ¿no? Suscrito en base a la ley 31.188. La 24ª disposición complementaria final de la ley del año 2022, la 31.365, y el decreto supremo 008 del 2022, que es AKPCM, ¿sí? Asimismo, se autoriza también que mediante decreto supremo, refrendado por el MEP, y a propuesta de Recursos Humanos, se apruebe el incremento mensual a los directivos y funcionarios de este régimen 728-1057, 30.057, ¿no? 29.709 y el resto, ¿no? Entre otros puntos, ¿no? Este decreto se emite en el marco de los numerales, ¿no? Y entra en vigencia a partir del 1 de enero, al igual que el de la 276, ¿no? Del régimen 276. Y su implementación no presenta disposición, o sea, se exonera de lo dispuesto del artículo 6 y del artículo 6 no solamente de la ley del año 2022, sino de este año, para poder Doctora, hacer las ¿me escucha, movidas por favor? ¿sí? Sí, Y creo que con eso hemos terminado, ¿no? sí. Doctora, lo que yo quería aprovechar ya en estos breves minutos que disponemos Sí, es, sabemos que estos temas son bastante densos y también sí, son son densos, de pero sí nos relevancia. interesan a todos, creo. Sí, es verdad, es de relevante, importante para los que trabajan más con el tema de presupuesto, pero tenemos un público bastante diverso. En ese sentido, doctora, yo quería eh, pedirle, dada su experiencia, ¿no? Para que pueda compartirnos con nuestra audiencia eh, ¿qué consejos, al menos unos 2 o 3 consejos que usted le daría en el marco de la reactivación económica Punche Perú que el ministro de Economía acaba de anunciar la semana pasada? ¿Qué consejos le podría dar, qué pautas le podría dar a las personas que toman decisiones, a los administradores del sector público, para que podría implementarse de manera inmediata? A ver, hay determinadas entidades que están dentro de este programa Punche Perú, ¿no? Eh, por eso están siendo, como se puede decir, reactivados. Por ejemplo, producción es uno de ellos, pero producción está con un préstamo que ha venido del exterior, ¿no? Para dar préstamos a los emprendedores, ¿no? Algo así es. Entonces, es como hacer un concurso para que los emprendedores pues sean acreedores a un préstamo y puedan levantar su negocio, etcétera, ¿no? Y a su vez también dar trabajo, ¿ok? Eso tiene que ver con Punche Perú, por decir. Pero son así determinados sectores con programas que inclusive ya han tenido establecido. Por ejemplo, Punche Perú también está en lo que es el turismo, para levantar el turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una norma que es, tiene que ver con un impuesto al turismo, ¿no? Y entonces ese impuesto está siendo utilizado también para levantar lo que es el, se puede decir, a estas entidades que pues son las que más parece que han sufrido las consecuencias del COVID, ¿no? Y así les podríamos mencionar a otros pliegos que tienen que ver con esto. Entonces, aquí el tema sería que las entidades continúen, ¿no? Continúen haciendo un seguimiento exhaustivo para que estas metas se puedan cumplir. Es más, economía también está dándose el trabajo de hacer el seguimiento, ¿no? En ese caso, hace seguimiento, pero así hasta al menos hasta el 2022, a la parte de proyectos, ¿ok? Pero esto, al ser un programa, también se tiene que ver cómo va el avance. Inclusive dentro de lo que es la consulta amigable, ahí es donde es como que se hace un archivo aparte
¿no? Está dentro del total, pero se hace un archivo aparte para poder hacer este seguimiento, ¿no? Entonces las entidades tendrían que conocer estas, se puede decir, herramientas para que hagan su control. Y los mismos jefes pueden entrar al sistema y hacer su control. En ese caso, en lo que es transparencia económica, consulta amigable. Porque ahí ponen, así como se ha hecho inclusive también para el COVID, ¿no? Se hizo seguimiento, ¿no? De cuánto se viene ejecutando. Y por eso se dan actividades, proyectos, los códigos especiales para que se manejen, porque esos son los que se jalan para hacer este seguimiento, ¿no? Perfecto. Hablando específicamente del programa PUMSI Perú. Excelente. Doctora, algunos consejos finales y por supuesto su despedida de nuestra audiencia con respecto al tema de la gestión pública en general. Como consejos, miren, yo pienso que después de todo, nuestro país, de repente, por todo lo que se había logrado, a pesar de los problemas que hemos tenido y de los gastos grandes que se ha hecho, tanto en el COVID, ¿no? En, qué sé yo, en vacunas, en lo que ahorita se está perdiendo, todavía, como decimos, seguimos parados, ¿no? Pero eso se debe al cuidado que ha tenido Economía y Finanzas en cuidar la economía del país, ¿no? Como se puede decir, hacer caja, ver la forma de cómo hacer caja para ir cubriendo estos temas que van saliendo. Pero eso no quiere decir, porque también todo tiene un límite, ¿no? Espero que de verdad el país podamos pacificar al país y en base a eso continuar con la labor que se sigue haciendo. El cambio que se ha visto en Economía y Finanzas, no porque sea un ministerio donde se puede decir trabajo, sino que es uno de los ministerios donde no entró cualquier persona. Tenía que entrar una persona, un especialista, un técnico. Y la gente que trabaja y que toma economía y finanzas también tienen que ser especialistas, ¿no? Y si no es así, pueden ser contratados, pero después van saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, imagínense, es la economía no digamos, del ministerio, sino de todo el país. Y como les digo, gracias a Dios seguimos parados, pero por todas se puede decir, los candados que se ha puesto y las normas para poder mantener la estabilidad económica del país. Excelente. ¿Sí? Bien, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias a los participantes por escucharnos y bueno, y estar por acá, ¿no? Excelente. Sabemos que estamos invitadas también, doctora, invitados para el desarrollo de este programa de capacitación que técnicamente desarrollaremos el curso completo de presupuesto público. Muchas gracias. Doctora, un fuerte abrazo. Sí, igualmente. Gracias a todos. Bien, ¿Okay? perfecto. Ya hemos visto el panorama general de la administración pública, sus problemáticas, las iniciativas de impulso económico para que pueda desempeñarse todo o desencadenarse todo el aparato económico, con ello el social en el país. Hemos visto también la parte de presupuesto ya en aspectos técnicos. Y ahora entramos a otro tema que es sumamente importante, las contrataciones públicas. Es uno de los componentes clave de la administración pública, es un sistema administrativo importante, el Sistema Nacional de Bienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos invitado a un especialista, a Ramiro Kulki, para que él nos pueda dar algunos alcances con respecto a esta norma, ¿no? De la contratación pública.